Es un reto y me voy a mover un poquito rápido porque ¿qué cambió este año en urología oncológica? Implica abordar un sinnúmero de temas en todos los tipos de cánceres urológicos y espero que podamos cubrir rápidamente 4 o 5 cosas muy importantes que considero las más cercanas a la práctica urológica y a nuestra práctica diaria. Y empezamos con cáncer de próstata, por supuesto. Y probablemente empezamos con diagnóstico. ¿Y qué hay de diagnóstico? Y lo revisamos en un curso reciente, probablemente la aparición de ultrasonido de alta resolución. Estamos hablando de una nueva tecnología con transductores de 29 MHz que se llama microultrasonido de la próstata y que tiene una resolución de 70 micrones cuando la resolución de los transductores normales es de 200 a 300, con una alta penetración, con una alta posibilidad de identificar alteraciones ductales y de la densidad celular. Y ya hay un estudio previo hecho por el doctor Pavlovich de Johns Hopkins que comparó la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo con la ultrasonido convencional, con un aumento en la detección de casi el 20%. Así que esa es una de las cosas importantes. Este artículo que no se publicó en 2021, sino a finales del 2020, del doctor Klotz, preguntándose sobre si el microultrasonido va a reemplazar o puede reemplazar a la resonancia magnética de próstata, pues lo que mostraba era esta serie de pequeños grupos de una sola institución en la cual se revisaron los resultados comparativos, dando cifras que se parecen mucho a resonancia. Así que el artículo que les pongo hoy es una revisión prospectiva multicéntrica de un grupo muy importante de pacientes. Son 1.040 pacientes en 11 centros en 7 países en los que se llevaron a un microultrasonido pacientes que tenían resonancia magnética previa y se decidieron tomar biopsias dirigidas de las lesiones mayores de PIRADS 3 por resonancia y aquellas que tenían el primus, ya les voy a mostrar que es el primus mayor de 3. Y también se tomaron biopsias sistemáticas. Y lo que se hizo fue comparar la tasa de detección de cáncer de próstata superior a grado, igual o mayor al grado del grupo Gleason 2. Y básicamente el primus es un análogo del PIRADS hecho con microultrasonido que muestra 5 categorías que también dan 1 y 2 de muy baja probabilidad, 3 indeterminado y 4 y 5 de altamente significativos y de alto riesgo de cáncer de próstata. Esto es un poquito de manera gráfica las alteraciones ecográficas que se pueden mencionar ahí, cuya descripción no nos permite el tiempo, pero básicamente es la posibilidad de que empecemos a tener en un transductor de ecografía transrectal los mismos beneficios de resonancia magnética de próstata. Y cuando ustedes ven ahí esas cifras de sensibilidad, especificidad, tanto para el diagnóstico de grado de grupo Gleason 2 o mayor o 3 o mayor, es altamente comparable con resonancia. Y como ustedes ven resaltado a la derecha, el valor predictivo negativo, que es uno de los principales usos de estas imágenes, es igual de bueno. Es decir, podríamos omitir biopsias con base en un ultrasonido de alta resolución, cuya curva de aprendizaje parece ser mucho más fácil que la del PIRADS en resonancia. La otra parte de diagnóstico que es muy importante y que también se publicó este año, a pesar de que el título es del 2020 hacia allá, se publicó en la revista de la Asociación Europea de Urología, la propuesta de tamizaje de del bloque europeo realmente en cuanto a cáncer de próstata. Y básicamente es una propuesta basada en las bases de datos de los estudios prospectivos de tamizaje europeos, que son probablemente, como ustedes saben, los estudios más grandes que se han hecho en urología sobre más de 180,000 pacientes. Y lo que muestra esto es que en el contexto de la prohibición de esta agencia norteamericana del 2012 sobre tamizaje, se documentó un aumento del diagnóstico de enfermedad avanzada, se documentó una meseta en la disminución de mortalidad que se tenía desde que se empezó a tamizar con PSA y
se descubrió que la efectividad del tamizaje organizado en disminuir, no organizado, perdón, en disminuir mortalidad no era tan clara, mientras que si se hacía un tamizaje organizado con parámetros claros, se disminuía la mortalidad, y eso fue lo que mostraron los estudios europeos. Y aparecieron nuevas herramientas como resonancia, calculadores de riesgo, biomarcadores que permitieron agregarle hoy en día nuevas herramientas al tamizaje. Así que brevemente, esto es una iniciativa continental de una cosa que se llama el Plan Europeo contra el Cáncer, y que tiene dentro de sus múltiples objetivos en los próximos años desarrollar guías de tamizaje específicas para diversos cánceres, y la Asociación Europea de Urología está claramente metida en el diagnóstico de cáncer de próstata. Y esto es básicamente el esquema, no sé qué tan claro lo ven ahí, pero básicamente la idea es entre los 50 y 59 años o 60 y 70 años, los pacientes se estratifican por nivel de antígeno prostático, menos de 1, 1 a 3, más de 3. Aquellos de más de 3 van a una estratificación de riesgo. ¿Qué usamos para estratificación de riesgo? Muy fácil: velocidad de PSA, densidad de PSA y historia familiar, y probablemente en el futuro además factores biomoleculares, pero a eso también se asocia un calculador de riesgo que ustedes lo pueden tener en el celular, que se llama el calculador de riesgo de Rotterdam, que integra todas estas cosas y permite definir si el paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, va a seguimiento clínico; si es de alto riesgo, va usted a resonancia, y la resonancia vuelve a clasificar de nuevo a este paciente entre PIRADS 1, 2, no, que es bajo riesgo, PIRADS 3, que es indeterminado, y PIRADS 4 y 5, que van a biopsia. El PIRADS 3, según densidad de PSA, ustedes pueden saber que si la densidad de PSA es desfavorable, también puede ir a biopsia, y una vez que se lleva a diagnóstico, se toman las decisiones terapéuticas. Esta estrategia, que es muy parecida entre esos dos grupos, con la diferencia de que se propone que en mayores de 60 antígeno menor de 1 no se vuelva a tamizar, algo que todavía da miedo. Se aplica de manera casi calcada a los 40, empezando a los 45 años, se da una historia familiar muy importante, y a los 40 si se tiene una detección de factores genéticos como el BRCA para iniciar el proceso. Así que esta simple estrategia se calcula que solo 10% de los pacientes de 50 a 59 años y 25 de aquellos de 60 a 70 irían a una estratificación de riesgo y posiblemente a biopsia. El solo uso de la densidad de PSA reduce un 30% las referencias para biopsia, y el proyecto incluye que esto se extienda prácticamente a toda la Unión Europea, que para dentro de 5 o 6 años sea una estrategia continental, y su aplicación espera reducir un 50% de manera inmediata el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Bien, pasamos a metastásico hormonosensible, y ahí un artículo que revisamos, es una presentación, este no está publicado y lo revisamos recientemente, lo revisó el doctor Vélez en uno de nuestros cursos, se llama el PIS-1, y este es un estudio un tanto complejo que voy a tratar de resumir rápidamente, y que está basado en el hecho de que el manejo del hormonosensible metastásico de nuevo ha cambiado de manera muy importante en los últimos años. Hasta hace 7, 8 años, bloqueo hormonal, única indicación, bloqueo hormonal solo, y luego aparecieron Charted y Stampede con quimioterapia, y luego aparecieron Latitude y Stampede con abiraterona, y en los últimos años los nuevos antihormonales como apalutamida, enzalutamida, asociados a castración. Estos últimos tuvieron tripletas en algunos de los tratamientos. ¿Qué son tripletas? Pacientes que recibieron castración, quimioterapia con docetaxel y alguno de estos antihormonales, y no mostraron beneficio de tener tripleta versus simplemente combinar antihormonales o escoger quimioterapia. ¿Qué se hizo aquí? Son más de 1.100 pacientes aleatorizados a 4 grupos, que eran el estándar de cuidado versus el estándar de cuidado más abiraterona, el estándar de cuidado más radiación, o el estándar de cuidado más las dos cosas. Y lo que se presentó aquí fue básicamente la comparación del grupo que recibió abiraterona versus el grupo que no la recibió. El estándar de cuidado entonces era deprivación androgénica
más o menos docetaxel, que a lo largo de la evolución del estudio se volvió mandatorio. Luego la mayoría de los pacientes fueron tratados con castración y docetaxel, y los brazos experimentales abiraterona o radiación. Y básicamente objetivos coprimarios: sobrevida libre de progresión radiográfica y sobrevida global. Lo que se muestra ahí en la diapositiva es el hecho de que la mayoría de los pacientes tuvieron enfermedad de alto volumen, que la mayoría de los pacientes tenían una enfermedad agresiva, no eran oligometastásicos, que la mayoría de la enfermedad era ósea, y eso nos da un poquito el parámetro de población que se estudió. Y lo que básicamente muestra es que la sobrevida libre de progresión radiográfica tiene una ventaja a favor de abiraterona de cerca de 2 años y medio en la población global. Cuando la miramos exclusivamente el grupo de docetaxel, que en general todos recibieron más o menos 6 ciclos completos, esta ventaja de los pacientes que recibieron abiraterona se conserva. ¿Qué quiere decir? Que aquí la tripleta sí funcionó, y además de todo que la tripleta funcionó en todos los subgrupos preespecificados, y que además tuvo este efecto tan deseable que es demorar la progresión a castración-resistencia. De manera que la toxicidad que se había visto con los otros antihormonales aquí no se ve una ligera diferencia con hipertensión, que es lo esperable cuando se usa abiraterona. Pero eso está en contraste con, por ejemplo, este estudio en salutamida, donde no hubo diferencia en sobrevida, hubo una diferencia leve en sobrevida libre de progresión clínica, pero la toxicidad, especialmente neuropatía y otras, se elevaron cuando se utilizaron la combinación de las tres cosas. De manera que hoy en día la conclusión del estudio es que, independiente de los estudios de sobrevida global que están evolucionando hacia una posible ventaja, debemos decidir si no le damos a nuestros pacientes esos 2 a 2.5 años de ventaja en sobrevida libre de recurrencia utilizando castración, 6 ciclos de docetaxel y abiraterona desde el comienzo y en forma simultánea. En metastásico castración resistente, pues voy a tratar también de ir rápidamente sobre el VISION. El VISION es el estudio que analizó el papel del lutecio 117, esos Theragnostics. Esto es dirigido al antígeno específico prostático de membrana, al OPSMA. Ok, y gracias, Mauricio. Y básicamente es el uso de esta molécula receptor de membrana de PSMA que se sobreexpresa en el cáncer agresivo, al cual podemos llegarle por una molécula que se llama la pequeña molécula, que es ligando que va con un emisor de partículas beta, que es el lutecio 117. Esto llega, se acopla a la célula, se internaliza en el citoplasma y daña el ADN de la célula de manera selectiva en aquellas células tumorales cancerosas que lo expresan. El protocolo aleatorizó 2 a 1 pacientes con historia de falla a al menos una ciclo de quimioterapia y antihormonales, como se ve aquí. Es decir, son pacientes ya previamente tratados de manera importante versus el estándar de cuidado. El estándar de cuidado aquí tiene un punto claro a considerar, y es que el estándar de cuidado omitió muchas de las nuevas terapias por cuanto la toxicidad cruzada de lutecio con olaparib con inmunoterapia no está estudiada, o radium 223, por lo tanto esas no se utilizaron. Y básicamente dos objetivos: sobrevida global, sobrevida libre de progresión radiográfica, y nuevamente una ventaja en sobrevida global para el uso del lutecio en estos pacientes, y una ventaja en sobrevida libre de progresión radiográfica evidente. De esto vamos a oír mucho. Les quiero decir que ya está lutecio en estudios de neoadyuvancia antes de prostatectomía radical, por ejemplo. Esto ya viajó de la castración resistencia en pacientes previamente tratados a todos los escenarios clínicos, y ya hay corriendo estudios de neoadyuvancia, de manera que esto es algo que de alguna manera va a impactar fuertemente en el tratamiento del cáncer de próstata, pero que no está exento de morbilidad que tiene que ver sobre todo con toxicidad medular, que ustedes ven ahí.
y con boca seca, náuseas y otra serie de cosas por el impacto que tiene el tratamiento terapéutico, especialmente sobre glándulas salivares. Así que la conclusión es que esto se convierte en otro estándar de cuidado, está publicado en New England Journal of Medicine, para pacientes que han fallado terapia hormonal con antihormonales de segunda generación y quimioterapia. Y rápidamente para dos cosas finales: carcinoma renal, terapia adyuvante en carcinoma renal de alto riesgo. Si ustedes recuerdan el contexto, múltiples estudios con antiangiogénicos demostraron que no había beneficio en sobrevida ni en sobrevida libre de progresión, excepto uno que dio una ventaja mínima con sunitinib, después de hacer una nefrectomía en un paciente de alto riesgo. ¿Qué son altos riesgos en este caso? Tumores T3, T4, ganglios o tumores T2 localizados con características sarcomatoides o con necrosis, o con una serie de factores histológicos que los hacen de muy probable recurrencia. Esto que también se publica en New England Journal of Medicine es pembrolizumab, que ustedes saben que es un anticuerpo monoclonal que se dirige contra el PD1, un receptor que tiene el sistema inmune y que bloquea la célula tumoral con el PDL1 para evitar la respuesta. Básicamente, esto es una presentación también de ASCO 2021. De nuevo, un número muy importante de pacientes, cerca de 950 aleatorizados uno a uno. Y, perdón, estos son los grupos de riesgo. A ver si se queda quieto. Ahí. Intermedio alto, que son estos T2 con grado 4 de ISUP o sarcomatoides, T3, los muy altos, que son T4 y ganglios positivos, y también hay una categoría que son aquellos que han ido a metastasectomía y quedan sin evidencia de enfermedad visible por imágenes y por lo tanto también son de muy alto riesgo de recurrencia, como hemos tenido algunos casos en nuestra junta recientemente. Y básicamente son pacientes de buena escala funcional y la mayoría eran de ese grupo intermedio alto. ¿Y qué muestra esto? Pues que hay una ventaja en sobrevida libre de progresión y que en la intención a tratar, y que cuando se analiza por subgrupos hay una ventaja evidente en todos ellos, y además que los datos de sobrevida ya están mostrando una separación de las curvas, lo cual lo que muestra es que por fin tenemos una terapia que puede impactar en el tratamiento adyuvante de un cáncer renal de alto riesgo. Básicamente vienen las morbilidades asociadas a inmunoterapia, que no son menores y que tienen que ver con todos estos temas de compromiso de la función tiroidea y todas las itis, las reacciones inflamatorias hepáticas y de otros sistemas relacionados con la respuesta inmune. Pero básicamente el doctor Choueiri concluye que después de un muy largo periplo que empieza en los años 90 con interferón y con las primeras citoquinas, por fin llegamos 30 años después a tener una terapia que funciona después de una resección quirúrgica exitosa en tumores de alto riesgo para prevenir o disminuir el riesgo de recurrencia. Y lo mismo para finalizar en vejiga. Este es otro New England Journal of Medicine, que es la adyuvancia con nivolumab en cáncer de vejiga músculo invasivo de alto riesgo. Ustedes saben que el estándar es quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía en la mayor parte del mundo, que los pacientes que recibieron quimioterapia y van a cistectomía y tienen un tumor de alto riesgo, darles más quimioterapia no tiene efectividad y no está recomendado, y que los pacientes que no recibieron quimioterapia, la evidencia de la quimio adyuvante es bastante débil y no es tan clara como la quimio neoadyuvante basada en platino. Pues aquí de nuevo entra inmunoterapia con este estudio que también fue presentado en ASCO Geniturinario de este año y que nuevamente aleatoriza pacientes de alto riesgo llevados a cistectomía radical, que son básicamente PT3 y PT4, unos con quimio previa y otros sin la quimio previa. Y nuevamente lo que se hace es estratificar por la presencia de PDL1 y hay ventajas en sobrevida libre de progresión en ambos casos, especialmente cuando se tiene el PDL1 más del 1%, es decir, cuando la carga
de PDL1 es positiva. Básicamente, los mensajes son entonces que en 2021 nos aportan varios nuevos conocimientos. Uno, el ultrasonido de alta resolución en próstata probablemente vuelve todo el diagnóstico de cáncer de próstata a manos del urólogo, y vamos a ver si esto decanta con las cifras que hemos revisado con este estudio. El tamizaje de la Unión Europea probablemente, y a mi juicio, es la mejor estrategia que hay en el mundo de un tamizaje inteligente basado en factores de riesgo, al cual se le van a poder ir colgando nuevos factores para reducir sobrediagnóstico y sobretratamiento. Los estudios PIS-1 que muestran que la tripleta de castración, quimioterapia y abiraterona funciona, y funciona de manera muy importante. La comprobación en un estudio de fase 3 de que el lutecio funciona en la enfermedad avanzada, y ya lo van a ver en la enfermedad más temprana, y el hecho de poder tener terapia adyuvante exitosa en carcinoma renal y en carcinoma de vejiga de alto riesgo.